Dicen que Australia está alejado de todo. Pero hoy hemos encontrado un pedacito de México, Argentina, Uruguay, España, Ecuador y todo mientras descubrimos la ciudad de Adelaida. Hemos vivido el día más latino de todo este viaje. Y además hemos descubierto 2 de los rincones más mexicanos de toda Australia. Qué loco que te importen los chapulines. Esto sí que es un buen taco y no lo que comimos por ahí en Sydney. ¡Vamos! ¡Vamos, Furgo en ruta! Vamos, Furgo en ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. Vamos, Furgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Bueno, familia, una de las cosas obligatorias en Australia cuando llegas a una ciudad grande es buscar la tienda donde comprar mate. Yerba mate. De hecho ya la encontramos, por eso tenemos aquí Playadito y Amanda, vamos, dos variedades. Ay, sí. La verdad que estamos en casa de unos chicos hermosos, una parejita de Ecuador que ya les vamos a presentar. Y ellos nos avisaron, vengan, tenemos una habitación para ustedes, y nos vino perfecta porque hemos pillado los días más fríos del año. Hoy por suerte ya hace calor. Ya mejoró. Y Pero también los que estábamos más cansados con también tantos kilómetros de Outback. Y quisimos pues lavar toda la ropa, bueno, preparar bien la furgoneta, y nos ha venido de lujo esa base y esa compañía tan hermosa. Y pues al ladito de la casa de esta parejita tenemos una tienda que les queremos mostrar porque es que, wow, es la tienda latina por excelencia. Sí, sí. Y lo bueno es que no solo tienen mate, tienen otras cositas que ahora os vamos a enseñar, y yo creo que a muchos de los que nos seguís os va a hacer mucha gracia esta tienda, vas a ver. México lindo y querido, Chile mojo, mira, que asoma por aquí. Es curiosa la mezcla, ¿eh? O sea, es mexicana la tienda, pero lo primero que ves es el mate. Argentina y México, ¿no? Los dos países donde hemos estado más en el viaje por América, te diría. Se preguntarán por qué traemos esto. Y es que resulta que Marta compró Playadito, Amanda, y una hierba orgánica que no habíamos tomado antes. Y Muy la verdad rica. que nos encantó la orgánica, y además es muy difícil de encontrar fuera de Argentina, Uruguay, Paraguay. Entonces estamos pensando ver si nos la cambian y nos llevamos alguna de esa orgánica. Ay, que sí. está muy muy rica, que también nos gusta mucho la Playadito, hay que decir. The most of our audience is from Mexico and from Argentina. En Argentina. Pero tú eres Español, de Barcelona. ok. We are from Yeah. Spain. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. I También don't de know. España, también la audiencia de España también mucha. Sí. Yeah. Nos quedamos... ¿Cómo hago? Es Hombre, que la no puedo- Playadito está muy rica también. Ok, vale, pues esta, only this. Para los amantes de Amanda dirán, no, ¿cómo? Es que por mí me llevaba todas, pero no podemos llevar tanta Es más cosa. fuerte, ¿no? Ya. Sí, un poco más fuerte. Sí. Sí. Esta es más suavecita. Esta está buenísima, la verdad. ¿La conocían? Esta de aquí, no sé, algún argentino, uruguayo, no sé si la conocían. No sé de dónde Es es. de Misiones. De Misiones. Bueno, como todo. Bueno, de Posadas. hay varias también. La empacadora, Sí. el mismo de Playadito. Ah, ¿sí? Liebig. Ah. Es de Liebig también. Paraguay, la curupí. Pajarito es de Paraguay. Ah, ok, ya. Mira, Sí. mira. Los que todavía no saben de qué estamos hablando, esto es un tipo de infusión que se llama yerba mate, y pues nosotros desde que estuvimos en Argentina, desde que empezó nuestro viaje hace 13 años en Argentina, nos aficionamos a tomar yerba mate, y ahora pues cada vez que llegamos a un lugar es como que sí o sí, sobre todo Marta, que es la más aficionada, pues busca su yerba mate. La cantidad... Me voy a llevar otro. ¿Otra? Bueno, la cantidad que tienen aquí. Mira, todo esto y todo esto. Bueno, y más, aquí, Canarias, wow. Mira lo que es la cantidad de salsas, las que quieras, Sí. para escoger. Mira, aquí las especies que... Claro, ves, las especies las empacan ellos. El marido es el que hace todo y miran estas. Epazote, mira, esta es bien Ya, china, bien aquí. mexicana también. Mira esta. Un especial de mezclas. Wow.
Quizás nos tendremos que llevar alguna de estas, ¿eh? Pero vamos a echar una ojeada a toda la tienda para que la veamos juntos, porque nos encanta. Bueno, primero productos, pues bien, y creo que son mexicanos. Esto porque es estamos colombiano, hablando de- ¿no? Colombia y Hay Venezuela, mezcla, harina claro, aquí hay pan, mezcla. todo lo latino. Pero aquí se junta con el chile. Wow, Mira. qué rico. No, aquí es el paraíso del mexicano y del latino, porque no es fácil en Australia. De hecho, nosotros siempre decimos, fuimos a un mexicano a comer y se nos quitaron las ganas. Dijimos, vale, si Nunca vamos más. a otro, que sea llevado por mexicanos, porque si no es un desastre. Y es que a principios de febrero de este año, cuando recién llegamos a Australia, en Sydney, mientras estábamos con el proceso de compra de nuestra furgo, la Wallaby, un día pasamos por delante de un restaurante mexicano y decidimos parar a comer unas quesadillas. Nunca compartimos este momento antes, quizá porque han sido de las peores quesadillas que hemos probado nunca. Bueno, y hoy no nos hemos podido resistir y bueno, hemos visto un mexicano y hemos dicho cómo será la comida mexicana aquí en Sydney. La verdad, no acostumbramos a comer mucho fuera porque sí que es más caro, pero hoy pues nos hemos dado este gusto. Pillé una quesadilla vegetariana que viene como, bueno, una gran quesadilla cortada en 4 partes con un extra de guacamole. El extra de guacamole costaba $2, como €1.20, y la quesadilla en sí han sido $14, tela, comparado con México. Ahora falta ver si está tan buena como en México. Le han puesto como un guisado así medio raro. Tú, no te lleves mi quesadilla. Oh. ¿Está buena? A ver. Es una quesadilla con un montón de cosas adentro. Sí, llevaba un guisadito y luego le han puesto también como morrón. No te veo muy convencida, ¿eh? A ver, con salsa. ¿Qué es? ¿Es chayote? Morrón. Ah, está un poco duro. Se engancha una con otra y se cae todo. Está medio raro la presentación. manera como... Sí, porque Se cae todo. se cae todo. Ya de por sí la manera como está cortada la quesadilla es raro. Y de hecho el queso ha quedado rojo. Lleva piña. No vengan a Australia a comer quesadilla. No. Definitivamente. Después de 4 años en México, quizás hay otros lugares que esté bueno, pero aquí... normalucho. Aunque en ese momento no podíamos saberlo, 9 meses más tarde acabaríamos encontrando un restaurante mexicano en Australia donde comeríamos uno de los mejores tacos que hemos probado en mucho tiempo. Wow. Y mira que tienen tortillas, pues parecería como hechas a mano, no sé cómo será, frozen. Que mira, tienen las azules. Las azules. Y mira, un tortillero. Son cosas que uno solo ve en México, o sea, Sí, realmente claro. se hace muy raro verlo en Australia. Mira, más tortilleros. Y de este lado, pues algo que también casi que cuesta ver fuera de México o sur de Estados Unidos. Todos los tipos de chile, o varios, no todos, porque hay un montón, pero yo qué sé, los más conocidos, los chiles deshidratados, chile ancho, Mira el chile mulato. pasilla, Oh. mulato. Y aquí te explica cada uno. Y ¿Para luego qué sirve, claro? te explica sobre el mole poblano, que nos encanta el mole. Fua. No, esto es una locura. Tortillas más industriales. Y veo que venden hasta cositas de México. Hombre, no podía ser de otra Telas. manera. Mira aquí Uy, mira. las piñatas. Esto es como volver atrás en el tiempo y volver a cuando estábamos en México, ¿eh? Mira, cosas tan típicas como la Virgen de Guadalupe, las Catrinas de Día de Muertos, papel picado. Ostras. Pues cosas muy mexicanas que hacía 8 meses que no veíamos, ¿no? Y bueno, eso sí, en breve vamos a volver para México, pero eso ya os voy a explicar los detalles. La costeña no podía faltar. Claro, marcas que siempre había en el supermercado mexicano, la costeña, Goya. Sí, hay Uy, muchas la cositas. coche. Qué rico. Cactus, Nopalitos. nopales. Bueno, un montón de Gente, esto es salsas como más. volver a casa. El otro día una seguidora nos decía, chicos, vuelvan a México a su casa. Y lo sentimos así, qué fuerte, Sí, sí. tío. Yo veo cosas mexicanas y me emociono, en Total, serio. total. Bueno, ya estamos con ganas de dar una vueltita por México, reencontrarnos con la Sayoneta. Ay, sí. Creo que ya en breve
Y mira lo que he visto aquí, porque no solo tienen 10.000 tipos de mate, sino que mira, tienen su Ostras, el auténtico. recipiente, alguno bien bonito como este, luego el auténtico de porongo, Wow, qué tomate, locura. no sé. Mira los gusanos también. Y los gusanos, que claro, hay cosas muy... Los chapulines. Chapulines. O sea, ¿quién se iba a imaginar que encontraríamos chapulines? Que básicamente, para el que no sepa, son grillos, saltamontes, que se Son muy comen. grandes, ¿eh? Sí. Mira, aquí tienen un montón más, tío. Con chile. Ay, qué locura, gente. Qué loco que te importen los chapulines. Bueno, y todo eso de ahí son salsas. Eso. Mira, wow. Esto es el paraíso de las salsas. Todas picantes, por supuesto. Mira este detalle, María. Te dejan unas gafitas aquí para si lo quieres ver de cerca los ingredientes. Ostras. Bueno, mira, no hace falta ya, ¿eh? Cada vez más. Tenemos que escoger, una cosa Yo el mexicana. mix. Venga, Va. ¿qué es lo que más te ha gustado? El de mix, picante, el mix de ¿verdad? picantes. Sazonador de tacos, guacamole mix. Oh, Qué rico, ¿eh? hombre, tiene buena pinta este, ¿eh? Esto lo podemos pasar por la frontera, ¿verdad? O sea, las fronteras entre estados de Australia, porque ahora la siguiente nos revisan y tenemos todo lo que no se puede, pero sí, lo que es así... Especies sí, porque no es fresco. La Ya. comida fresca es lo que no puedes entrar. Yo me quiero llevar nopalitos. Los nopales, que tú y los nopales sois muy... ¿Por qué no hacemos tacos hoy para comer, María? Hostia, pues mira, estaría bueno, ¿eh? ¿Cuánto hace que no hacemos unos tacos? Unos buenos tacos. Unos tacos No, de bueno. verdad mexicanos. Mucho. Después vamos a pillar estas tortillas, que son las que tienen de maíz y parecen bastante naturales, aunque sean así empaquetadas. Bueno, familia, para que vean la diferencia de precio, porque claro, las tortillas en México son muy baratas. 15 tortillas. 15 tortillas, $10 australianos, que serían como unos... Bueno, $11, son como $6 de Estados Unidos. Nopales de la costeña, que este sí se encuentra tal cual allá, igualito. 440 gramos, $7, $6,99, unos $4 de Estados Unidos. Vamos a ver un poco los precios de los mates también, para nuestros amigos de Sudamérica, de Argentina, Uruguay, Paraguay. Ralladito de 1 kilo, 21,99. La orgánica, que me la orgánica, he llevado toda. ¡Qué bestia! Está ya 18. pica más, ¿eh? 17,99, pero medio kilo. Bueno, aquí nos hemos dejado los ahorros. Where are you from? Soy de aquí. ¿De aquí, de Australia? Yeah, yeah. Pero te aficionaste a lo latino. Mis padres son de los Estados Unidos. Vale. Pero fueron a México para escuela, universidad Oh. y se encontraron En ahí México. y casaron ahí y viven ahí. Y después yo viajé ahí. Qué bueno. unas- Y no, te muchas- enamoraste de México. Sí, sí, claro que sí. Como todos los que La vamos. gente, las colores, Sí, ¿verdad? las comidas. Sí. Sí, sí. Sí, qué Feos. lindo. Y de ahí salió esto, que es bien mexicano. Está muy bonita la tienda, con muchos motivos mexicanos, argentinos. Sí. Tengo cosas sur de la frontera de México, pero no mucho. La camiseta es buenísima. La camiseta me encanta. Los que están en Adelaida, pues es que está muy bien si eres latino. y Es parada obligada. ¿Ah? ¿Viven aquí? No. No, viajamos, vivimos Ajá. viajando. Ujú. Sí, sí, sí. Bien esta. Hasta, Una como esta. se llama Wallaby. Bueno, ya, el nombre de la campa. ¿Y qué Ya. tiempo tienes aquí en Australia? 8 meses. Ah, bueno. Vamos a estar un añito y luego vamos a México, justamente. Ah, sí. Sí, México, España, y luego de repente damos otra vueltita. Vamos a ver, estamos viendo. Es increíble que tienen hasta la lotería. Esto ha sido como un flashback. Mira, al final, qué lindo. Medio mexicano, medio argentino, uruguayo, paraguayo. Así que bueno, vamos bien servidos y hoy vamos a hacer unas buenas tortillas, ¿eh? Que teníamos ganas, ¿eh? En el capítulo anterior os mostramos cómo Natalia y Martín, además de montarse un camper increíble con casi todos los materiales de segunda mano, nos ayudaron a crear una mesa más grande que además sirviera como base para una cama doble. Hoy volvemos a visitarlos de nuevo, ya que Martín nos está ayudando con unos últimos arreglos que faltaban de anclajes y siliconar algunos detalles.
Pues mientras Martín nos ayuda a arreglar este temita de la cama, que ya saben, les mostramos en el anterior capítulo que nos ayudaron aquí a montar una cama espectacular y la mesa, pues nos ha ofrecido que mientras podemos ir a trabajar a su furgoneta espectacular. Encima lo bueno es que está delante de un parque, entonces tenemos el internet abierto de ese parque, ideal pues para poder consultar internet, poder subir los vídeos a YouTube. Y yo siempre os digo que es súper importante usar una VPN en todos estos casos. Nosotros usamos CyberGhost VPN siempre, y es que es una herramienta básica para poder conectarnos a internet y tener a salvo siempre todos nuestros datos, tanto de hackers como del mismo proveedor de internet, que podrían llegar a entrar y adueñarse de contraseñas, datos y todo de cosas que no queremos que pase. CyberGhost VPN es súper fácil de utilizar, le das a un clic y con eso ya estás totalmente protegido. Además es que es tan económico, sale por unos 2 euros al mes y tienes los 4 primeros meses gratis y hasta 45 días para que lo pruebes, y si no te gusta, te devuelven el dinero. Me voy para la otra furgo. Bueno, pues nos hemos apoderado de la merche. Aquí estamos los dos en la furgo de los chicos. Muy cómoda, ¿eh? Sí, ¿eh? Marta aprovechó para editar. Mira qué espacio. Qué escritorio tengo, Qué buena. De hecho, la idea del respaldo fue cuando te sentaste aquí, ¿eh? Que me probaste senté aquí esta. y dije, ¿por qué tan cómoda esta camioneta y la mía me queda tan atrás la espalda que yo ya tengo tendencia a estar así? Entonces esta te ayuda un poco a estar mejor. Y sí. Y nada, pues nos hemos repartido las tareas. Yo por aquí también ya me he apoderado de la cocina. Estoy haciendo, atención, haciendo un super guacamole. Le vamos a poner las especias picantes estas de especiales para guacamole. Bueno, esto ya es un nivelazo. Comida hoy sí, 100% mexicana. ¿Se pueden probar? A ver. Vienen envasados al vacío, así bien. No puedo. Hay que meterle así como para... Que viene desde México, entonces lo han tapado bien, porque si no... A conciencia. Ahí. Claro. Cuando hace top, ya no hay stop. Picositos, ¡hola! Wow, sí ¡Uah, son son auténticos muy mexicanos. picantes! Te dije que era auténtico mexicano. Sí pica. Wow. Bueno, pues hoy sí, comida mexicana, por fin. Quesadillas. Oh. Ñami, ñami. Yo ahora he tirado del comodín de amigos para saber si los nopales se pueden calentar o no siendo en vinagre. Nopales encurtidos. ¿Nopales encurtidos en vinagre se calientan o no? Yo digo que los encurtidos no se calientan, mientras Estoy que de Marta acuerdo dice con que María. sí. En general no se calientan, pero Pero calentitos quizás tienen que estar. ¿Quién sabe? Bueno, o quizás se puede, o quizás formalmente sí, pero al final te vale madre hacer lo que quieres, no sé. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué nos contenta. Eso es lo que va a hacer Marta igualmente. Ya me la Se conozco. lo va a comer como ya quiera, ¿no? Sí, sí. Mira, a ver qué nos ha contestado Amanda. Ah, Hola hermosa, qué gusto saber de ustedes. ¿cuánto tiempo? No, María tiene razón, van crudos. Los puedes calentar, pero ya están cocidos. Los cocen antes de curtirlos, así que no necesitan cocción. Pero Ya está se listo. puede, dice, ¿no? Igual aquí se va a generar todo un debate, seguramente. En comentarios, déjenos en comentarios. ¿Calientan los nopales encurtidos ustedes o no? Bueno. Claro, los puedes calentar. Ay, Pueden ir fríos o calientes. Yo los quiero cocidos calientes. ya están. bueno, venga, te voy a calentar Pero los... sí puedes calentar. Lo que pasa es que no te apetecen fríos. Ah, exacto, eso es lo que me pasa. Que para mí las quesadillas son calentitas. Venga. Por eso, pero Pues ahora le quedamos una calentadita. Y esto yo diría que ya va a estar, porque tampoco es que haya es que calentarlo calentarlo mucho. ya. Sí, He pinchado una tubería. No me Ah, digas. no, se está quedando Venga ya. contigo. Qué estrés me ha entrado cuando lo ha dicho. Que yo le conozco la cara de cuando está mintiendo. Lo veía venir, lo veía venir. Yo pico siempre, soy muy mala para eso. Me paso, pero no me rozo. Que corra al aire. Que Una me- servilleta, por Que me vengo arriba rápido. Que corra al aire. Son las que antes hablábamos de las cortas distancias que había aquí en la camioneta. Por eso dejamos un poquito espacio. Ah, ¿eh? por Y ahora, las y dudas, ahora que estamos por un poco más Ahora delgadines. ya es otra cosa. Bueno chicos, aquí vienen las quesadillas, calenté aquí esto y mira qué pedazo de ensalada Ya te rica digo. también, ¿eh? ¿Qué lleva? boñato, tomates secos, queso feta, maíz y aguacate.
Oh, bueno. Sí, nosotros Ostras, tú. solemos comerla mogollón. ¿Sí? Es que está súper rica. Ah, mira. Bueno, vamos a hacerle la quesadilla. con Ah, los pillando nopa- mis nopales. No, le he puesto fríos para que tú tengas los calientes. Los champiñones y aquí un buen trocito de guacamole. Oh. Y lo que le voy a poner es un poco de este picantito que compramos extra, porque no le he puesto mucho picante al guacamole porque pues cada uno tiene su... Uy, ya me estoy pasando. Bueno, ahí va. Listo. ¿Qué tal la comida mexicana? ¿Por ¿Sí? qué? ¿Ya está? Para volver a México. Yo también me la preparé, no tan pro como... Para volver a México en breve. Qué bueno. ¿Sí conocisteis México? Ujú. Estuvimos en Cancún. Cancún, Playa del y Carmen en hasta Tulum. La Riviera Maya. Sí. Exactamente. No Qué lindo. todo, porque al final estuvimos muy poquitos días. Básicamente hicimos cenotes, que es lo que a mí me fascina. Una belleza. Sí, Los es una cenotes son pasada. increíbles. Es una pasada. Ah. Yo tuve la suerte de bucear en 3 y a cuál mejor. O sea, Bucear con... Sí. Nos vamos a enseñar la casita que hemos estado los últimos días. Estamos aquí con unos amigos, como os explicamos. Estamos en su casa haciendo un descanso de todos estos últimos días de tanta ruta. Hola, hola. Bienvenidos por acá. Muchas gracias. Bueno, aquí está Anthony. Todo muy bien, aquí. Y bueno, la verdad que hemos estado aquí como en casa, como siempre, cuando nos juntamos con gente de Latinoamérica, pues uno se siente como en casa. Ellos son de Guayaquil, por ahí está tu señora esposa por algún Sí, lugar, sí, ¿no? sí, Raquel. está terminándose de alistar por ahí para salir. Genial. Desde Guayaquil, Ecuador hasta Australia, hasta Adelaide. Ahí va. Bastante lejos, pero a la final cuando uno encuentra gente afín con esto del viaje y con todos estos gustos y este estilo de vida, a la final se siente uno como conectado y más cerca de casa. Total. Que estáis buscando para pues, buscar la residencia aquí en Australia, ¿no? O sea, como con las ganas de estableceros, pero también de viajar bastante, Sí, ¿no? sí, Por lo sí, que sí. me decías. Sí, o sea, creo que como todo el mundo tratando de conseguir, es como una lotería, ¿no? Tratando de ganarse la lotería, que es la residencia acá, luchando bastante por un tiempo y luego de eso, una vez que cumplimos nuestra meta, nuestro objetivo está como para vivir tranquilamente recorriendo. Porque por aquí vimos que había la furgonetita y el nombre del canal de ellos, Rodando Sueños, por los que lo quieran seguir. Pues porque es la furgoneta que teníais allá en Guayaquil, ¿verdad? Esta era. Y esta Mira de qué aquí. linda combi. Y se quedó en Guayaquil y aquí pues habrá que buscar otro vehículo, ¿no? Para hacer la... Sí. Y acá en Australia lo hacemos con otro carro que, bueno, ahora lo vamos a ver. Porque al final no es solo un vehículo, es en sí el estilo de vida y la persona Claro. el quien lo hace. Así Claro. que a la final puede ser en combi, en auto, en Lo que bicicleta, sea. en lo que sea. Y lo importante es compartir, viajar, recorrer y conocer algún otro lugar diferente y otra cultura. Bueno, vamos a dar la vueltita por el centro, a conocer un poquitito por allá y a seguir descubriendo Adelaide, pero de las manos ahora de estos otros amigos. Y mira, por ahí tenemos a Raquel. Ya estamos completos. Ya, ahora sí. Bueno, Completos. pues listos para ir a dar la vueltecita. A Anthony le enseñé la Wallaby, pero a Raquel todavía no. No, Y- tengo que verla ahora. Hoy me para reclamaba, enamorarme. oye, quiero verla. No es justo que se van y no la he visto. No, claro, por supuesto. Digo, pues vamos a verla. Quiero hacerla por aquí abajo. Este es vuestro carrito, ahora mismo, ¿no? Sí, Con la carpa de techo, el toldito. con el que viajamos. Tiene de todo, siempre lo cargamos con un montón de cosas y siempre hay cosas de viaje, no sé por qué, pero siempre Sí. cualquier cosa de viaje hay aquí Es de, el sombrero, de todos los de las viajes. moscas. En cualquier momento. Desde las Vamos. moscas, importante. Hace un momento la tenía patas arriba y la ordené un poco porque como estamos de arreglo. Claro, es hermosa, me encanta Sí. las animalitos como están sentaditos. Sí, está muy bonita. Por fuera es compacta, pero por dentro es bastante amplia por el tema ¿Sí? de la... Aparte, del- sí lo he visto en los del techo. videos y los colores hacen que sea amplia. También. Porque colores es como es blanquitos. color blanquito con Ah. cremita. El otro día un amigo nos decía que la vio por dentro y le pareció más pequeña. A ver a ti si por ¿Sí? dentro, más pequeña que en los vídeos. A ver, déjame A ver si te parece más pequeña o más grande. Ay, sí. Te queremos ver al wombat todavía. Permiso. Sí. Adelante. Bueno, bienvenida. Esto es lo que le hicieron nuevo, ¿no? Sí, la mesa. La nueva Y le mesa encontraron ya- tal cual a medida. Es una puerta de cocina del Ikea.
Sí. Pero queda... Mira, quedó bien. Queda perfecta la medida para poder trabajar un poco más anchos. Pues La neverita. nevera bastante amplia, Súper para lo bien. que necesitamos. Esta es también, la pues, cocina. Pues 2 hornallas. Y aparte que esto lo hace tan cómodo. Es súper alto. Porque cuando nosotros queríamos hacer el tema de lo de la combi, yo pensaba, wow, yo soy pequeña, obvio, pero era demasiado. Claro, no te incómodo. puedes estar de pie. Exacto, y no. como Tienes que para vivir tener en- dos cosas, poder estar de pie y poder tener la cama aparte. Y ahora que vamos a Exacto. tener 2 camas, pues aún mejor. Súper bien, Así que, súper bueno, bien. genial. De las pocas cosas que me gustan de la ciudad, una es que encuentras de todo. Sí, mate, sobre todo. Mate, hierba mate. o aquí no es tan necesario, pero bueno, piezas para la furgo, todo lo que se necesita, pues claro, está en las ciudades. Y 2 es la dosis de sociabilización. Eso sí. Porque, claro, la mayoría de la gente vive en las ciudades y pues es lo bonito, como que te recargas aquí de energía, ¿no? Los amigos con los que hemos estado. También ayer nos vino a visitar este chico Cristian, colombiano. Claro. Ahora de Ecuador. Ya hemos sociabilizado con ecuatorianos, colombianos, una uruguaya, también de Chile, un montón de gente de Chile País durante el Vasco. viaje, País Vasco. Bueno, la verdad que gente de todos lados. Pues Aquí sí, se encantado. encuentra de todo. Sí, ¿verdad? Sí. Es grande la comunidad latina en Australia. Sí, hay bastante. O sea, vas a encontrar bastantes colombianos, quizás chilenos. Ecuatorianos somos pocos aún. Ya, es verdad, vosotros sois los primeros, ¿eh? Sí, somos pocos aún. Pero es que somos pocos en todo el país, o sea, un país chico, así que somos pocos en cualquier parte del mundo. Bueno, una cosa que se nos ha hecho curiosísimo de aquí de Adelaida es que cerca del centro hay toda una área gigantesca de golf público. Entonces tú puedes venir a jugar a golf aquí. De hecho hay una gente ahora jugando ahí. No sé, yo creo que no lo había visto nunca, un golf que fuera público. Normalmente hay estos clubs de golf, ¿no? Pero... Y sí, María tenía la teoría de que no hay coches aparcados ahí precisamente por eso. Y llegamos aquí justo en los días que estrenaron como una feria de lámparas. Así que ya ves que está todo bien colorido. Allá al fondo se ve como un dragón. Increíble. Sí. Todo lo que es el puente. Allá atrás tuyo tenemos el centro de convenciones de Adelaide, un icono de aquí. Y me encanta el ambiente que hay alrededor del río. Mira, patos. ¡Ay, los patitos! Hola. Qué guapos. La verdad es que Adelaide está tan lleno de eventos que en Sí. realidad es como a veces nosotros no podemos ir a todos los eventos porque hay variedad, hay evento para todos. Y mucho así al aire libre, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Lo que pasa es que como comienza el verano hay chances para poder salir y la gente busca estar afuera, recorrer y hay mucho espacio verde, hay mucho espacio para hacer cosas. Como hay mucho parque por todos lados, hay veces que hay el parque por allá atrás, por el parque por allá, o sea, como que hay de todo. Varias locaciones. Cuando no hay eventos, a la final tú siempre encuentras en parques grandes familias reunidas, Ajá. celebrando cumpleaños en lugares abiertos, Mira qué bueno. barbecue, no quieren una reunión en casa y lo hacen en los parques. Mira, mucha vida al aire Entonces, libre. Muchísima. Aquí hay una actividad en la que tú puedes caminar sobre el techo del estadio. Te dan un arnés y una cinta de seguridad y vas caminando sobre el techo del estadio. Y en ciertas ocasiones, cuando hay partido, puedes ver el partido desde el techo del estadio. Como también hay personas que vienen a celebrar fin de año ahí arriba. Porque hacen todo un juego de luces con drones y pirotecnia y toda la vaina, entonces como que lo puedes ver desde allá arriba directamente. Bien emblemático también Sí. el estadio de Sí, aquí sí, de Adelaide, sí. ¿no? Sí, porque lo usan para todo. Lo usan para el fútbol, que es el deporte local de acá, lo usan para el cricket y lo usan aparte para eventos, para conciertos algunas veces y cuestiones así, como que es bastante relevante.
una pasada porque, claro, es tan largo Adelaida y está todo alrededor de la playa, digamos, que tiene un montón de playas distintas y bueno, vas encontrando todo tipo de estructuras, ¿no? Hermoso, lleno de parques, la verdad que a nivel de playas para pasear está chulísimo. Pero esta con el agua para los niños también está. Claro, es para pasearte descalzo, María. Vamos a probar si son cómodos, porque tenemos el debate aquí. Así. A ver. Está buena, ¿no? Está mal. Para tomar aquí el sol. Tú estar. Retrastarnos. Y siguiendo con esta descubierta de la ciudad, desde Henley Beach nos llevan a visitar la playa más famosa de Adelaida, Glenelg. A diferencia de la otra playa, esta es la playa más popular de Adelaida en realidad. Entonces todo el mundo viene aquí porque hay diferentes tipos de actividades, siempre hay mucha cuestión y mucha conexión con la ciudad, porque además que aquí antes estaba la estación del tram. Entonces el tram venía directamente desde Adelaide directo hasta aquí, entonces todo el mundo podía venirse en tram y todo. Ahorita hay un poquito más de dificultad, quizás por eso no lo vemos tan denso o tan lleno, porque ya tienes que venir en tu carro y toda la cuestión es un poquito más complicado. Claro. Aquí en esta zona que está ahorita abierto, aquí suele estar instalada la rueda esta moscovita que les digo, que es grande, que la sacaron. Que la han sacado ahora la Nuria, no sé. Pero la ponen siempre cuando inicia el verano. Sí, la suelen poner cuando inicia el verano. Y el secreto, el tip, es que te estaciones en el Coles. Te estaciones en el Coles y de ahí ya simplemente vas caminando. Bueno, vamos a conocerla. Y antes de ir al lugar que hará que le pongamos la etiqueta de la ciudad más mexicana de Australia para nosotros, Anthony nos propone hacer una parada en su lugar favorito de Adelaida. Bueno, aquí nos han traído a uno de los lugares preferidos, pero es bastante particular. Vamos a ver. A ver, ¿dónde nos has traído? Este es uno de mis lugares favoritos porque a la final trabajé muchos años en el aeropuerto y es algo que me encanta. Raquel dice que no los trate como animalitos, pero yo los veo como animalitos. Me conozco todos los modelos y toda la cosa, entonces cada vez que aterrizo despega uno, le digo, mira, este de acá es tal cosa, este de acá es tal cosa. Y ahí, por ejemplo, ese del Virgin. Ese ahí es un 737. Mira. Un avión 737, es un Boeing 737. Un clásico. Sí. Claro, que me suena por ahí un poco. Sí, existen dos grandes marcas, están los Boeing y los Airbus, y los que más se mueven son los modelos A320 en Airbus y los Boeing son los 737. El de allá va a salir ahora, va a despegar ahí uno. ¿Y despegan para allá o para aquí? De cualquier lado, depende, siempre es del lado contrario donde sopla el viento. Y ahorita que está sintiendo que el viento viene para acá, él va a despegar hacia allá. O sea que todos los aviones que pasan por aquí sabes tú qué modelo es, todo. Ajá, sí. Mira, ese sí que va a salir hacia aquí. El rollo está ahora. Ese es un Airbus 320. Bueno, y si el otro día comimos mexicano en casa, hoy, bueno, resulta, aquí tenemos una anécdota en común, con Anthony, y es que a los dos nos pasó de ir a mexicanos que no lo llevan mexicanos y quedarnos con cara de... ¿Qué onda, güey? Así que, estando acá en Australia, dijimos, yo conocí a la dueña de este restaurante y dije, justo ahora que sabía que a ustedes les gustaba, teníamos que venir acá y probar un ratito comida mexicana. Claro. Vamos a ver si está rico. Todas las mesas de hecho están libres, todas las que quieras, porque esta era la última reserva que tenía. Ya, dale, perfecto. No me ande grabando sin permiso. Aman México, pasaron viviendo un montón de tiempo en México, dejaron su carro ahora en México, que están recorriendo Australia. De hecho, ahora volvemos para Tijuana. ¿De dónde son ustedes? Somos de Barcelona. ¡Ay, qué lindo!
Pero hemos viajado por América 12 años y en México estuvimos 4. Así que bueno. Pero aman tanto México que no podía faltar. Of course, venir al mejor. Y que queríamos venir a uno que fuera auténtico, o sea, Bueno, que ustedes nos hablaran en mexicano y no en inglés, claro. Yo le dije, Bienvenido, güey. Que se le guste el mexicano yo también. le dije, conocí una mexicana que Hablan china que me agarró y me trajo. Qué bueno. Y bueno, así Qué pues, bueno. bienvenidos a la mesa si quieren ahí. O ahí. Y amamos, la verdad es que nosotros amamos a la gente española. Genial. Tenemos buenos clientes españoles, son muy lindos. No, y aquí vimos ya el taco gobernador, cositas que recuerdan Sí, realmente. que recuerdan, sí, les va a gustar. Qué bueno, qué bueno. nosotros nos vamos por una orden de carnitas. Bueno, y llegó el primer plato, totopos con guacamole, salsa macha, con esto se nota que es bien mexicano, y salsa verde. Ahí va. La ¿Y esta de aquí sí. cuál es? La roja. No sé. Ahí va. ¿Qué os parece? A ver qué tal. ¿Qué tal? Está riquísimo, pero no pica. Yo le voy a poner No, un pero poco hay que de- ponerle extra. Y yo creo que para la gente que no está acostumbrada a lo picante. Claro. Pero está muy rico, sí. Wow. Y mira, esto es como volver a México, ¿eh? Tacos gobernador. Ahí se nota que es auténtico mexicano, ¿eh? Esto sí que es un buen taco y no lo que comimos por ahí en Sydney. Era para sacarnos la espina de que en Australia también se puede comer buena comida Y mexicana. era un buen mexicano. Venga, va, Te voy a luego lo voy a pintar. meter porque con un poquito de matcha. Todas las salsas aquí disponibles. Venga, vamos. Qué rico. Oh, tiene una buena pinta, ¿eh? Wow, ¿sí? Oye, pues, aprobado con nota, ¿eh? Wow. Muy rico, te va a encantar. Qué nivel. Muy bueno. Sí. Y es que al final dicen que uno no es de donde nace, sino de donde se hace. Y nosotros nos hemos ido haciendo con un mate en la mano, con sabores de toda Latinoamérica que ya hemos incorporado a nuestra dieta y con el cariño de personas como las que hemos conocido en Adelaida que nos hacen llenar el alma. Y es que Adelaida nos ha regalado sabores, nos ha regalado risas con amigos y los mejores tacos que hemos comido en toda Australia. Así que nos vamos con el corazón lleno y la panza contenta. Si pasan por Adelaida, no duden en visitar estos dos emprendimientos que te dejarán diciendo ¿qué onda, güey? Y recuerden siempre utilizar CyberGhost VPN cuando se conecten a redes abiertas de internet para poder navegar tranquilos y seguros. Os dejo el link en la descripción siempre para que lo consigáis con un 83% de descuento. Y gracias por viajar una semana más con nosotros. Nos vemos la próxima semana, que sigue la ruta por el sur de Australia. ¡Chao, familia! Si lo que quieres es saber cómo vivir.